Antes de decir absolutamente nada en relación a la invasión a Ucrania por parte de tropas rusas, lo primero que voy a dejar en claro es que en ningún caso estoy a favor de esta invasión, ni de ninguna guerra, venga esta de donde venga. Dicen que la guerra es la continuación de la política por otros medios, y es cierto, pero también es cierto que eso es una mierda. Los que hayan visto otros vídeos de este canal saben que yo sostengo que la maldad es cobardía. Y en la guerra siempre mueren los más valientes, los que van al frente. La guerra siempre se ensaña con lo mejor de nuestra especie. La guerra es, por sobre todas las cosas, un genocidio de la bondad. La guerra es la masacre de lo mejor de nosotros mismos. Pero ¿saben qué? Yo no soy mejor que ustedes por decir esto. No somos mejores por escandalizarnos, salir con cartelitos de la paz, emitir durísimas condenas y ponernos banderitas en nuestros profundos perfiles de Instagram. El mundo no es como queremos, el mundo es como es, y lo único que yo puedo hacer desde acá es intentar entenderlo tal y como es, porque la única verdad es la realidad, y ser mejores es ensuciarnos hasta el fondo con esa realidad, sin salir manchados por dentro. Así que vamos a dividir este análisis del conflicto en 3 puntos: Rusia, Ucrania y la geopolítica. Si queremos comprender lo que pasa en Ucrania, debemos intentar entender la historia de Rusia a lo largo de los últimos 2 siglos. Los rusos han sufrido por generaciones toda clase de invasiones, matanzas y derrotas. En Europa, incluso en España, se recuerda a Napoleón como una gran figura histórica cuyas tropas fueron derrotadas por el crudo invierno ruso. En Rusia, a Napoleón se lo recuerda como a un asesino y cruel invasor. Cuando lees la historia europea sobre la invasión napoleónica, pareciera que las tropas del Imperio francés fueron víctimas de una guerra contra el clima. Y nadie recuerda, ni dedica ni un minuto de su tiempo a la resistencia rusa contra aquel invasor. Se habla mucho de la humillante derrota de Alemania durante la Primera Guerra Mundial y muchas veces se llega a justificar la aparición de Hitler como una consecuencia del humillante Tratado de Versalles después de la derrota en esa Primera Guerra Mundial. Pero poco se habla del desastroso tratado que Rusia tuvo que firmar con Alemania durante su derrota en esa misma Primera Guerra Mundial. El 3 de marzo de 1918, en la ciudad de Brest-Litovsk, entonces rusa, más tarde polaca y hoy bielorrusa, se firmó el acuerdo entre el gobierno imperial alemán y el revolucionario soviético. Rusia perdía un 30% de su población y de sus tierras cultivadas, y casi 3/4 partes de su industria. Y cómo el desastre en vidas rusas ocasionado por aquel conflicto fue una de las causas de la popularidad de los bolcheviques. Nos cuenta la historia desde una perspectiva europea, y para Europa, para Occidente en general, Rusia siempre fue vista como algo ajeno. Europa y Occidente han construido una historia a su medida y olvidan que para esa misma Europa, Rusia siempre fue vista como una tierra a conquistar. El mismo Hitler, en su libro Mi lucha, explicó que su plan para gobernar Alemania pasaría por exterminar a los infrahombres rusos e instalar colonias alemanas en aquel territorio vacío. Y digo vacío entre comillas. Esto no solo tenía que ver con Hitler o con la Alemania nazi. No, Hitler no fue una anomalía en la historia y su popularidad en el continente no se debió a su carisma ni a ninguna clase de poder hipnótico. Hitler supo representar un sentimiento que existía y nunca se ha terminado de ir dentro del propio continente. En aquellos años, para los jóvenes de otros países europeos con orígenes arios, aún en territorios invadidos por los nazis como Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca y Bélgica, Alemania era el futuro del continente, el estandarte contra el bolchevismo. Y formar parte de las SS era pertenecer a la élite de ese movimiento. Para Europa, los rusos nunca fueron vistos como seres completamente humanos y siguen sin ser vistos de esa manera. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Rusia decidió que nunca más permitiría una amenaza semejante sobre sus fronteras. Fueron los rusos, y no los Estados Unidos, los que pusieron los muertos y dieron las batallas clave para frenar a Hitler. Imagínense en el caso de los rusos que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes les mataron a 20 millones de personas. Entendió bien, escuchó bien, 20 millones de personas. Fueron los rusos los que se las ingeniaron para vencer al ejército terrestre más poderoso que nunca antes había conocido la humanidad. Un ejército que hasta ese momento se creía invencible. Yo no soy comunista,
Pero es imposible negar que la hazaña soviética cambió para siempre el destino de la humanidad. Sin esa hazaña, sin el ingenio de los T-34, sin la doctrina de la batalla profunda, sin las batallas de Moscú, Stalingrado o Kursk, sin operaciones como Bagration o sin la Maskirovka, sin Rusia, seguramente yo no estaría escribiendo estas palabras, ni tú estarías comentando que soy un fascista y lo oprimido que te sientes por un vídeo de YouTube. Y la doctrina de tolerancia cero a las agresiones externas que a Rusia tantos muertos le costó. Aquel país de campesinos rurales pasó en pocos años a ser la primera superpotencia mundial junto con los Estados Unidos. La protección de su seguridad territorial y la doctrina de ni un paso atrás, hoy es inseparable de la identidad rusa. Aquello fundó una nueva Rusia que nunca más se fue. Esta es la parte de la historia que Occidente no te cuenta. Esa es la parte rusa de la historia. Pero como en todas las historias, también está la visión de Ucrania. Tanto Ucrania, Rusia como Bielorrusia tienen un origen étnico común. Los tres son pueblos eslavos y políticamente ambos nacen de la Rus de Kiev. La Rus de Kiev fue el primer estado eslavo que le dio origen a las tres naciones. En el este de Ucrania, el que hoy sería proeuropeo y donde más se habla ucraniano, estuvo por más de un siglo bajo el dominio de los Habsburgo, mientras que el oeste tuvo una mayor influencia rusa. Por influencia rusa tenemos que hablar del proceso de rusificación forzada, que no es otra cosa que obligar a los ucranianos a hablar en ruso. Históricamente la actual Ucrania ha vivido procesos de invasión y rusificación, primero por parte del Imperio Ruso y su zar, y después por parte de la URSS, una rusificación que básicamente consistía en imponer leyes para promover el uso del ruso en detrimento del ucraniano. Ucrania sufrió algunos de los peores combates tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. Sectores comunistas, pronazis, prorrusos, anarquistas iban tomando partido por el lado europeo o el lado ruso en función de sus intereses. A Ucrania las guerras le pasaron siempre por encima, y aquellas guerras dejaron infinitas heridas sin cerrar. De todas esas heridas, quizás la más grande fue durante el dominio de la URSS. Allí fue donde sucedió el Holodomor, la gran hambruna ucraniana, donde más de 1 millón de personas perdieron la vida, y si bien todavía está a debate si aquella hambruna fue artificialmente construida por Stalin o si se debió a las malas cosechas de la época o como consecuencia de las políticas agrícolas de la colectivización comunista, lo que no podemos negar son los muertos y un dolor en una parte del pueblo ucraniano que lo distanció de Rusia para siempre. Ucrania tiene todo el derecho a no querer saber nada del comunismo ni de Rusia, pero esta no es la historia de dos países. Esta es la historia de dos países en el crudo tablero de la geopolítica, y por eso también toca hablar de la OTAN y el fin de la URSS. La OTAN, también conocida como la Alianza Atlántica, surge en 1949 durante la Guerra Fría como una forma de frenar el avance soviético en el mundo. Así, los países de ambos lados del Océano Atlántico construyeron un bloque defensivo en el que cualquier país miembro debía ser protegido por el resto en caso de ataque o conflicto bélico. Como respuesta, 6 años después, el 14 de mayo de 1955, la URSS formó el Pacto de Varsovia con similares objetivos. Después de la caída de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia se disolvió, pero no la OTAN. Durante los años siguientes, Rusia hizo constantes gestos de acercamiento hacia Europa. Todos ellos fueron ignorados. Gran parte de la población rusa, si bien rechazó la caída de la Unión Soviética, estaba abierta a nuevas experiencias, estaba abierta, al cambio, justamente. Occidente no quería una Rusia próspera, quería una Rusia humillada que sirviera de ejemplo, después de la caída de la Unión Soviética. Si, como dice Noam Chomsky, después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos buscaron transformar a las potencias derrotadas en aliadas con Rusia, se buscó hacer exactamente todo lo contrario. Y durante los años sucesivos, la OTAN continuó anexando a países cada vez más cercanos a Rusia. En la década del 90, esa oportunidad fue perdida totalmente por Occidente, por Estados Unidos. Inclusive desarrolló doctrinas en el cual se quería evitar el surgimiento de nuevas potencias, mantener la hegemonía de una superpotencia para siempre. Esto también
obviamente tiene como consecuencia ver a Rusia nuevamente como enemigo, como un posible adversario al cual hay que mantener abajo. ¿Y qué significa entonces la petición de Ucrania de entrar en la OTAN? Es importante entender que entre las potencias nucleares la distancia es clave. Una base de la OTAN en Ucrania supondría una pistola apuntando a la cabeza del pueblo ruso, limitando la capacidad de respuesta rusa frente a un futuro ataque nuclear. Porque si se entra a Ucrania, pueden disparar misiles, ¿verdad? Patriot o alguno de los otros, los que tengan en ese momento Estados Unidos en la OTAN, que llegan entre 5 y 7 minutos a Moscú. De hecho, cuando la Unión Soviética llevó sus misiles a Cuba en 1966, esa misma amenaza supuso una crisis que casi desata la Tercera Guerra Mundial. Sí, Ucrania tiene todo el derecho a tener bases de la OTAN en su territorio con misiles apuntando a Rusia, pero resulta bastante coherente que Rusia reaccione frente a esa amenaza contra su soberanía como pueblo. Algunos hablan de Zelensky como un gran líder que protege a su pueblo. Yo no entiendo cómo un gran presidente puede ser llamado así después de haber metido a su país en una guerra con el tercer ejército más poderoso del mundo. Así, Rusia se encontraba cada vez más rodeada de países de la OTAN, y en el año 2014 fue cuando sucedió el Euromaidán, que no fue otra cosa que un golpe de Estado perpetrado con nazis contra el gobierno legítimo de aquel momento. La revolución del Euromaidán. ¿Querrás decir el golpe de Estado del Euromaidán? Podéis ver esta franja azul en la parte oeste del país. Estos son los ucranoparlantes, que mayoritariamente votan a partidos políticos más o menos liberales y proeuropeístas. Exactamente, votan. Sin embargo, la otra mitad, como podéis ver, es completamente roja. En estas áreas es donde se vota mayoritariamente al Partido de las Regiones, que es el partido político en el que se afiliaron todos los antiguos gerifaltes del Partido Comunista Soviético. Un partido que ganó las elecciones de 2012 porque fue mayoritariamente votado por los ucranianos. Como resultado, en el año 2010, el Partido de las Regiones se convirtió en la principal fuerza política. Volvieron a ganar las elecciones y el propio Yanukovych se convirtió en 2010 en el presidente del país. Bueno, democracia, entiendo que tú vas a estar a favor de eso, ¿no? Sin embargo, en noviembre de 2013 estalló una nueva revolución, y esta sí que estaba llamada a cambiar la historia de Ucrania para siempre. Oye, lo dice con una cara de contento que parece que el cambio fue para súper bien. Más de 100 personas murieron en los enfrentamientos que hubo entre la policía y los manifestantes. Hombre, yo no sé si 100 muertos es para tomártelo con tanta alegría, pero bueno, chico, tú verás. Así que al final, a Viktor Yanukovych no le quedó otra alternativa que esta. Me vi obligado a dejar Ucrania bajo una amenaza a mi vida y a la vida de mi familia. Pues esto muy democrático no suena. Y así es como Ucrania comenzó una segunda transición, esta vez sin la influencia de las élites herederas de la Unión Soviética. Y así muere la libertad, con un fuerte aplauso. En fin, vamos a dejar a este youtuber libertario con sus locuras negacionistas en paz por un rato, y vamos a ver qué pasó con el famoso Euromaidán que sucedió entre 2013 y 2014. Las protestas del Euromaidán comenzaron después de que el presidente Viktor Yanukovych decidiera dar por finalizadas las negociaciones de Ucrania para entrar en la Unión Europea. Sucede que las exigencias del bloque europeo a Ucrania para entrar en la Unión Europea fueron económicamente imposibles de aceptar. Para entrar en la Unión Europea, Ucrania debía hacer una transformación de sus infraestructuras que la endeudaría por décadas con organismos internacionales. Obviamente acceder a la Unión Europea tenía numerosos atractivos. También es verdad que esto implicaba ciertas reformas de toda la economía ucraniana que podían ser bastante duras, hay que admitir. Y en la Argentina y en Grecia ya sabemos qué pasa cuando esos organismos te prestan dinero por un lado y te quitan soberanía por el otro. Así, cuando el presidente dio por finalizadas las negociaciones y volvió a intentar un acercamiento a Rusia, comenzaron las protestas.
Así, Yanukovych finalmente se decantó por estrechar lazos con Rusia, quien ofrecía ayuda económica y una rebaja en el precio de la energía, ventajas bastante jugosas. Eso sí, esta acción no quedó impune. Aquellas protestas tuvieron algo de espontáneo y mucho de golpe de Estado. Es importante insistir que el Partido de las Regiones había ganado unas elecciones limpias en Ucrania. 3 años antes, en el 2010, hubo elecciones presidenciales en Ucrania. Y en este caso fue Yanukovych quien, ahora sí, validado por la OSCE y el Consejo de Europa, logró de manera limpia la victoria. Y que en aquel entonces un 37% de los ucranianos sí quería un acercamiento a la Unión Europea, mientras que un 38% de esos mismos ucranianos buscaba un acercamiento a Rusia. Según distintas encuestas, pues lo que se ha visto es que el 38% de la población estaba claramente a favor de la Unión Europea, de unirse a la misma, el otro 38% estaba claramente en contra. A todas luces, un país dividido. Que grupos extremistas de derecha, neonazis, antirrusos, coparon esta protesta y terminaron con la expulsión, casi el linchamiento del presidente y su familia. Aquí hay un acuerdo con la oposición la tarde-noche del 21 de febrero. Y en ese acuerdo, Yanukovych se compromete a retirar todas las fuerzas de la plaza y de la zona de aquí y la saca de Kiev. En ese momento, esa noche, es cuando se prepara el golpe de Estado, es cuando se preparan los francotiradores, cuando asesinan a 80 personas. ¿Quién? Alguien sabrá. No creo que... Y las protestas fueron lideradas, sí, lideradas, y por supuesto financiadas por el senador norteamericano John McCain. Cuando hablamos de buitres europeos y estadounidenses, nos referimos a personajes como John McCain, senador de Estados Unidos, quien en diciembre de 2013 se paseaba por el Maidán haciendo mítines, envalentonando a los manifestantes y diciéndoles que Europa y Estados Unidos estaban a tope con ellos. ¿Alguien se imagina a senadores rusos alentando protestas en, no sé, Canadá? Sin duda sería un escándalo. Incluso tenemos los audios de 2 funcionarios norteamericanos, Jeffrey Piat, diplomático estadounidense, y Victoria Nuland, la embajadora norteamericana en Ucrania, decidiendo quién sería el sucesor de Yanukovych después del golpe. What do you think? I think we're in play. The Klitschko piece is obviously the complicated electron here, but I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up, is exactly the one you made to Yats. Cuando hablan de Yats, están hablando de Arseny Yatsenyuk, uno de los líderes opositores a Yanukovych. To Yats, and I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario, and I'm very glad he said what he said in response. Good. So, I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. I think that's right. Okay. Justo ese que dijeron fue el que quedó. Pero qué casualidad. La casualidad. ¿En serio les parece que esto es normal? ¿Pero en qué cabeza cabe que la primera potencia mundial vaya a las fronteras de Rusia a desestabilizar un país dividido? ¿En qué cabeza cabe financiar y blanquear a partidos políticos nazis como el de Andrei Parubi y darles cargos en el nuevo gobierno? Sí, el núcleo duro de las protestas fue liderado por grupos abiertamente nazis. Sí, nazis. Ahí estaban John McCain dando discursos a los manifestantes y hablándole a los militares, el diplomático estadounidense Geoffrey Piat arreglando los negocios sucios de los Estados Unidos en la sombra, y a la embajadora de los Estados Unidos en Ucrania, Victoria Nuland, repartiendo pastelitos entre los manifestantes. Ah, y a los nazis. Sí, nazis. No eran grupos extremistas. No solo eran los 4 gilipollas que te encuentras en la Argentina o en Madrid. Eran nazis 100% los que se encargaron de echar a patadas a los diputados del Parlamento ucraniano que apoyaban a Yanukovych. Se tiene que largar de allí porque corre peligro su seguridad. De hecho, le pegan una paliza al presidente del Parlamento. Para así votar, entre muchas comillas, a un nuevo gobierno. Exactamente el mismo experimento que hicieron en Bolivia. Y que por suerte les salió mal. Pero insisto, los extremistas nazis fueron el bloque más activo del golpe y por eso fueron premiados con cargos en el nuevo gobierno. Sí,
nazis, nazis en la frontera rusa. La misma Rusia a la que los nazis le mataron 20 millones de personas. Ah, me dejaba 3 datos de color. 1. Después del golpe, el nuevo director de la compañía de gas ucraniana sería el hijo del futuro presidente Joe Biden. ¿Y qué decir del hijo de Joe Biden? Es que nos hemos olvidado que hasta 2019 fue director de Burisma Holding, que era la mayor empresa privada de petróleo y gas de Ucrania. Que son casualidades de la vida que tuviera este cargo mientras que su padre era vicepresidente de Estados Unidos. ¿Era casualidad? 2. Zelensky es judío, es cierto, y debo decir que ponerlo al frente de un grupo de nazis es como cuando en Hollywood te ponen a una lesbiana y un negro en una película machista y racista. Es maquillaje. 3. Esos nazis que echaron a patadas, literalmente a patadas, a los dirigentes del partido gobernante, fueron los que más tarde el gobierno de Ucrania envió para aplastar la rebelión del Donbass. Y ahora sí, vayamos al Donbass. Junto a Crimea, el Donbass es el área geográfica de Ucrania con mayor porcentaje de población rusoparlante. Durante el golpe de Estado del año 2014, también existieron protestas en contra de ese mismo golpe de Estado, protestas que fueron duramente reprimidas, como cuando en Odessa quemaron vivas a las personas que se oponían al golpe, en los atroces crímenes de la Casa de los Sindicatos. Terribles las escenas vividas en Odessa, al sur del país. Decenas de personas intentan escapar por las ventanas tras quedar atrapadas por el fuego. El incendio se produjo cuando partidarios de Kiev prendieron fuego a la Casa de los Sindicatos, donde poco antes se habían refugiado manifestantes prorrusos que habían reventado una marcha por la unidad de Ucrania. De momento, los servicios de emergencia han encontrado unos 40 cadáveres, aunque la cifra de muertos podría ser mayor. Unos crímenes que el nuevo gobierno ucraniano se negó a investigar. Frente a aquellas amenazas, el Donbass buscó independizarse de una Ucrania antirrusa en la que ya no se sentía representado. Desde entonces, comenzó una guerra civil que dura hasta el día de hoy. Una guerra en la que se cometieron toda clase de crímenes y atrocidades. ¿Y saben cuál fue el batallón ucraniano encargado de reprimir a la población rusa en el Donbass? Exacto, el batallón Azov. Este clan tiene bastantes informes en donde se les denuncia que han cometido diversos crímenes de guerra como saqueos, detenciones ilegales o tortura, sobre todo por el frente de Donetsk, que es cerca de Mariupol, que es ahí donde son más numerosos. No, no es una excusa. Son nazis. Y cuando mandas nazis a reprimir, es para hacer limpieza étnica. Ahora, iba a poner algunas imágenes de las atrocidades que el gobierno de Zelensky y su batallón de nazis hicieron en el Donbass. Pero desgraciadamente, los vídeos en los que encontraba dicha información están hoy censurados en Occidente. Así que, como no puedo mostrarles las imágenes, les dejo acá a uno de nuestros amigos libertarios explicándonos cómo funciona la libertad de expresión. Russia Today es un medio de propaganda. ¿Eso qué significa? Que están pagados por un... No es directamente el gobierno de Rusia, pero una empresa totalmente relacionada con el gobierno de Rusia, y todo lo que defienden es la agenda que le interesa a Rusia en cada momento. Y de hecho, tienen un doble discurso y cambian la ideología en cualquier momento dependiendo de lo que le interesa o no le interesa a Rusia. Claro, es que eso en Occidente no pasa nunca. Esto de que las opiniones tengan un interés detrás, en la vida lo hemos escuchado totalmente. ¡Qué locura! Está muy bien censurar. A ver, nosotros siempre hemos sido muy partidarios de la OTAN. ¿De verdad? No me lo puedo creer. Chico, me has agarrado de sorpresa. Y yo te digo a esta gente que piensa que eso es un derecho, que eso estaría contemplado dentro de la libertad de expresión, que me coma los huevos, ¿vale? Hombre, chico, antes invítame a un café aunque sea. A ver si nos entendemos. Los ejércitos nacionalistas ucranianos como el batallón Azov no son solo batallones abiertamente nazis. El batallón Azov forma parte de la estructura del gobierno ucraniano. Recordad que a día de hoy este batallón forma parte de la Guardia Nacional de Ucrania. No solo tienen nazis en Ucrania, gente así puede existir en todas partes. El problema es que en Ucrania a los nazis los tienen en blanco. Estuvieron ayudando al ejército ucraniano en sus operaciones contra las repúblicas independentistas de Donetsk y Lugansk. Así que el gobierno del país estuvo financiándolos para que les echasen una mano, dándoles $526 al mes a cada integrante. Y así llegamos a la guerra. Podemos llorar por la paz y hacernos los hippies,
pero la historia geopolítica es cruda y tiene reglas más claras de las que a simple vista podemos ver. Era obvio que si Ucrania intentaba entrar en la OTAN, esto iba a pasar. Era obvio que, teniendo en cuenta la historia rusa, si Ucrania enviaba ejércitos nazis para eliminar a la población rusa, esto iba a pasar. Bajo ningún punto de vista, Rusia iba a aceptar la posibilidad de misiles nucleares y bases norteamericanas en la puerta de su casa. Bajo ningún punto de vista, Rusia iba a aceptar batallones nazis cerca de sus fronteras, masacrando a su población. Y no estoy a favor de ninguna guerra. Estoy a favor de dejar la rusofobia, de dejar el fanatismo, de entender tanto a rusos como a ucranianos y tomar una postura por la paz. Ni Europa, ni mucho menos aún Latinoamérica van a ganar nada presionando más a Rusia. Nuestro lugar en el conflicto debe ser el de abogar por una solución negociada, no salir como enfermos a justificar la existencia de nazis, o decir alegremente que podemos amenazar con misiles a la segunda potencia militar del mundo sin ninguna clase de consecuencia. El pueblo ucraniano tiene todo el derecho a vivir en paz y a no querer nada de Rusia. El pueblo ruso tiene todo el derecho a defenderse de una amenaza de facto a su seguridad. Y la población del Donbass tiene todo el derecho a no ser masacrada por un batallón de fanáticos extremistas, nostálgicos de tiempos oscuros, que nunca más deberían volver. En esta guerra perdemos todos, salvo los Estados Unidos. Unos Estados Unidos que ven caer su influencia económica y poder militar desde hace décadas, y que han agitado un avispero, favoreciendo este conflicto. ¿Por qué? Porque si bien saben que existe un riesgo de guerra atómica, es una locura. Pero el riesgo está. Los Estados Unidos saben que, en el caso de imponerse a Rusia, el conflicto supondría la construcción de un nuevo muro de Berlín. Esta vez, un muro económico, para proteger a Occidente del crecimiento de los países orientales. Más concretamente, China. Y si Rusia no se llegara a imponer, y Putin cae, China quedará debilitada y rodeada, como ahora lo está Rusia. Sí, los Estados Unidos están protegiendo sus intereses a riesgo de la destrucción de todo el hemisferio norte del planeta. ¿Y saben qué? Lo entiendo, no lo justifico, pero esa es la política exterior del imperio norteamericano. El asunto es que nosotros, los países europeos y latinoamericanos, debemos proteger nuestros propios intereses. Hoy, más que nunca, la paz no solo es algo moralmente deseable. Hoy, más que nunca, la paz es la expresión más práctica de eso que llamamos bien común. Esta guerra no solo marcará la historia de Europa para siempre. Lo que sucederá en los próximos días tiene la potencia de cambiar las reglas que rigen el funcionamiento del tablero del poder mundial, mucho más que el 11 de septiembre. En el fondo, esto no se trata de Rusia, se trata de Occidente, perdiendo poder e influencia económica frente a un Oriente liderado por China. La constante amenaza de sanciones busca crear un nuevo muro de Berlín económico, un muro que busca frenar el ascenso económico de Oriente, a costa de empobrecer a todo Occidente. La OTAN, la Unión Europea y Occidente en general no nos quieren meter en esta guerra. Quieren convencernos de que las sanciones son necesarias y que por lo tanto nuestra futura pobreza será por una causa justa. Lo que sucede en Ucrania duele, pero esto no se trata de tomar partido por los Estados Unidos o tomar partido por Rusia. Se trata de tomar partido por nuestros propios intereses. Se trata de tomar partido por la sensatez. Como dice la maldición china, corren tiempos interesantes. Y si llegaste hasta acá, compártelo con tus amigas y amigos. Y gracias. Plan, dejaros de mierdas, mandadme munición, necesito munición. La frase, muy loco, ¿sabes? tío, muy loco ver ¿Qué eso. cojones un viaje de vuelta? Yo necesito munición. En fin.